y necesito locales entre 80 y 100 metros en estas calles, tú le puedes decir, no existen. Pero si yo le puedo transmitir esa tranquilidad, créeme que vas a tener un cliente de por vida. No trabajamos para que nos vean o para vernos muy lindos pues en redes sociales sacando un video. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, excelente día, excelente tarde, excelente noche, desde donde nos estés viendo, desde donde te estés conectando. Nos han contado algunas personas también que han recomendado o reenviado, digamos, estas listas de reproducción, estos videos, tanto en Spotify como en YouTube, inclusive a colegas de otros países de la región, muy contentos, digamos, por todos estos avances que venimos teniendo en este podcast, La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Omar Zapata, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo va todo? Muy bien, Mauro, muy bien. Te cuento que con lo que mencionabas, hasta un saludito por ahí de República Dominicana tuvimos. Posiblemente vamos a invitar Qué bien. ciertas personas para unos próximos capítulos para que tengamos ese contexto a nivel Latinoamérica también, cómo funciona todo este tema inmobiliario. Así que muy bien y con muchas ganas de que arranquemos ya este episodio. Excelente, hermano. Seguimos trabajando a través de esta comunicación, a través de este formato, planteando una forma de trabajar, una metodología que claramente no es nuestra autoría, pero sí hemos visto cómo ha tenido, digamos, impacto en los países que hoy entendemos como más desarrollados dentro de nuestra industria inmobiliaria y pues muy contentos obviamente de poder seguir compartiendo. Hoy con un tema tan relevante como los demás que hemos tenido en los episodios anteriores y que tiene todo que ver con una lógica que a la mayoría de las personas y sobre todo en temas empresariales se nos hace un gran reto para llevar adelante nuestra operación, nuestras actividades y tiene que ver con un concepto base llamado enfoque, llamado digamos dinámica especialización y pues entendemos en muchas áreas de la industria cómo esa especialización, cómo ese nivel de profundización en un área en específica, pues hoy es un gran diferencial, cuando antes de alguna manera no era tan valorado y se valoraba mucho más el médico general, por ejemplo, o el abogado que sabía, digamos, de múltiples áreas, pues hoy estamos en un mercado, en una industria, en unos formatos operativos en los cuales si eres altamente especializado, pues vas a tener mucho más valor. Entonces ese concepto, digamos, para el episodio de hoy, que es donde queremos generar el diálogo, tiene todo que ver con la especialización y los tipos de especialización dentro de nuestra industria. Muy buen tema, Mauro, porque como bien tú lo dijiste y creo que por allá en el primer episodio también, estamos en un mundo de profesionales, de Así es. especialistas. Hay que ponerle el foco a eso seriamente y también porque nos va a facilitar mucho la operación. Ujú. Cuando tú eres un especialista en una zona puntual o en un producto específico, pues es más fácil poder hacer la promoción y poder hacer la gestión comercial, pues porque tienes todo el bagaje con ese producto o servicio, en este caso, con el cual vas a transmitirle más seguridad a esos potenciales compradores que están buscando una inversión. Total. Nos enfrentamos en eso, Omar, que lo hemos vivido, digamos, por experiencia propia y en los temas de entrenamiento y capacitación de equipos comerciales, a que la sensación de especialidad genera en contraste la idea de complejidad para la generación de ingresos o para tener más cierres o para, digamos, sentirse más cubierto en producto. Y particularmente la experiencia en el tiempo demuestra todo lo contrario, que a pesar de que en unas etapas iniciales esa idea de especializarte y volverte muy bueno en algo te haga aparentemente perder otras posibilidades u otras oportunidades o incluso cerrar eventualmente algunas puertas o no tomar ciertos productos o no hacer cierto tipo de actividades, pues a la final se convierte en tu mejor potenciador como marca personal o como profesional ante el mercado. ¿Qué experiencia nos puedes dar desde esa parte ahí, viejo Omar, como para ir entrando a detalle en este tema? Es que mira, es tan interesante eso que, por ejemplo, cuando hablamos de un dolor de rodilla, ¿a quién se te viene a la mente? Un ortopedista. Ya.
E incluso ya los ortopedistas ya son más especialistas todavía, porque ya hoy hay especialistas de rodilla, para de contar. Ya no te miran el hombro ni te miran un codo, ya es la rodilla puntualmente. Y si hablamos de temas inmobiliarios, imagínate que tú estés pensando, hombre, yo quiero, no sé, quiero hacer una inversión en Laureles, que es uno de los barrios más cool del mundo, y tú digas, yo tengo al especialista en Laureles y que esa persona realmente tenga toda la data, toda la información de cómo es el desarrollo, cómo está creciendo, cuáles son los precios, cuáles son las variables, cómo ha venido incrementando el turismo, qué tantos restaurantes han abierto, qué tantos han cerrado, de tal manera que ese inversor tenga una información de primera mano de un profesional que realmente conoce su sector, conoce el producto que está vendiendo o la zona que está ofreciendo. Porque recordemos también que cuando hablamos de temas inmobiliarios, más allá de vender simplemente una casa, estás vendiendo un sector, una comunidad, un barrio. Y por eso es importante también conocerlo. Que tú sepas, vea, señor comprador, no haga reuniones los jueves a las 2 de la tarde que le pase el de los aguacates. Ese tipo de detalles que solo los conoce o quien vive allí o quien realmente conoce esa zona le da un diferencial bastante importante para un comprador. Total. Elevo ese buen ejemplo que pones cuando decimos, y pues es un tema muy cultura acá en Medellín, en Paisalandia, como muchas veces lo mencionamos, en Colombia, pero me imagino que en la mayoría de los países de la región aparecen ese tipo de experiencias, es que en muchas zonas, por las cercanías, digamos, a las calles y porque, digamos, está inmerso en algún sector o en alguna zona de fácil tránsito, pues muchos vendedores ambulantes o personas que hacen perifoneo o tienen, digamos, algún tipo de ruido o sonido, pues se desplazan, como bien lo mencionas, para precisarlo. Y el ejemplo que mencionas, digamos, de un barrio como Laureles, muy icónico acá en la ciudad de Medellín, digamos que solamente hablar de eso despliega nuevas capas de especialización. Y es allí cuando aparece, venga, yo soy experto en inversores en Laureles. Entonces, ¿qué tengo que entender? Es que mis productos a ofertar o los que digamos tengo en portafolio o los que vía alianza con otros colegas, que lo vamos a tocar en un próximo episodio, esa gran capacidad de generar relaciones de colegaje y digamos capacidad de interacción con otros profesionales, pues obviamente me hará filtrar el tipo de productos donde el lenguaje se vuelve rentabilidad, donde es muy importante conocer a nivel de detalle los costos y gastos asociados a ese inmueble o a esos inmuebles en específico, y eso me hace un gran especialista en un servicio shopper o en un servicio de comprador inversor que no necesariamente es el mismo del usuario que va a vivir. A pesar de que esté dentro del segmento de acompañar compradores, pues hay un comprador con vocación de inversión y hay otro comprador con vocación de vivienda. Y Correcto. priorizará otras cosas. Ya digamos allí los números, que es el ejemplo anterior, pues no se volverán tan relevantes, sino sí posiblemente la vista, cerca de que está ubicado. Entonces en Laureles pues tengo unos restaurantes muy chéveres, algunos supermercados, unos parques al aire libre y pues necesitaré quien me acompañe solo viendo ese ejemplo, sin sumergirnos en quien trabaja con inmuebles comerciales, que bien lo decías ahorita, quién conoce cuántos locales están disponibles, de qué áreas son, para qué tipos de negocios funcionan, donde alguien que te pueda decir, ven, yo estoy buscando, soy una empresa que se está expandiendo, digamos, a través de un modelo de franquicia y necesito locales entre 80 y 100 metros en estas calles. Tú le puedes decir, no existen. Son locales de 30 metros máximo, 35, así que si queremos ese producto vamos a tener que rentar 3 locales consecutivos, lo cual también incrementa la complejidad. Y solo para puntualizar ejemplos, sin entrar en arrendamientos, sin entrar, digamos, en quien esté comprando un edificio completo o esté buscando un hotel. Entonces, esas capas de especialización pues empiezan, digamos, a construir un posicionamiento para ese profesional que lo va a diferenciar radicalmente de otros en el mercado. Totalmente. Es que imagínate que el cliente te diga, mira, es que yo quiero un local para un restaurante de comida italiana. Y que ese consultor inmobiliario le diga, esa no es la zona para un restaurante de comida italiana. Ujú. Hombre, ¿por qué? Porque ya han existido cuatro, se han quebrado y han cerrado. Entonces no te sugiero esa zona, te sugiero esta otra. Ahí estamos hablando de un nivel de especialidad, pero esa información la vas a tener solo recorriendo todos los días ese lugar. Entonces es muy interesante cuando hablamos de profesionalización que ese consultor inmobiliario tenga toda esa información. Tú bien lo decías, es un constructor o es un desarrollador,
Entonces debes saber conocer la norma, debes saber sacar el valor por metro cuadrado construido, debes saber sacar cuánto vale construir el edificio, en cuánto lo puede vender. Una cantidad de información que la tienes que conocer si estás inmerso en ese tipo de negocio, porque si no, pues simplemente la vas a desconocer y posiblemente vas a perder un buen negocio. Ahora, en capítulos anteriores también lo hablábamos. Y se trata de no comenzar de cero, porque así yo puedo ir creando bases de datos de tipos de compradores que están buscando ese producto específico en una zona específica, de tal manera que a medida que yo vaya cerrando transacciones y vayan entrando productos nuevos, pues ya tengo una base de datos a quien ofrecerle ese producto que recién capto. Entonces, la especialidad para mí es supremamente importante. Súper bien. Ahí obviamente no vamos a pretender listar todos los tipos de especialización o de nivel de detalle, pero vamos a recorrer, digamos, algunos de los más relevantes. Entre ellos, Omar, tiene que ver, por ejemplo, el más primario tiene que ver con la ubicación geográfica. Y tuvimos, digamos, la experiencia en operaciones inmobiliarias de trabajar casi que divididos y distribuidos por zonas, definiendo parámetros específicos de calle con carrera o transversal con diagonal para poder, digamos, generar también unas lógicas operativas de me encargo de este tipo de productos o de este rango de precios en esas zonas específicas. Y O, pasa algo sí, muy interesante, Mauro, perdón, te tranquilo. interrumpo, y es el tendero del barrio, el Ujú, de la esquina, te ujú, empieza a reconocer. ujú. Los porteros de los edificios De empiezan a acuerdo. verte tan seguido que te empiezan a reconocer. Y eso es como cuando tú sales a hacer recorridos para captar en frío, Ujú. el portero ni te presta atención. Pero cuando vuelves la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, Ujú. ya empieza a hablarte en primera persona, ya empieza a interactuar contigo. Ve, mira, ¿cómo te parece que el 402 lo van a vender? Ujú. Este es el NUM. Y así también empezamos a romper ese paradigma que tú en algún capítulo también lo mencionaste, y es ese portero, esa barrera que hay entre el propietario y el consultor inmobiliario, Ujú. porque le hemos dado demasiada relevancia a ese que está en esa portería, porque al final pensamos que si yo lo seduzco con dinero, con regalos o con algo, me va a dar el Modos. acceso Ujú. a ese propietario. Y Total. también lo mencionamos en alguna oportunidad. Cuando uno llega a un inmueble que tiene el letrero de se vende, ya llegaste tarde. Recuerda que hay que procurar ampliar esa base de datos para que ese propietario, cuando piense en vender, seas tú el que tenga en su mente. Totalmente. Y complementando entonces desde ahí, la especialización geográfica se vuelve, digamos, casi que obligada, es uno de los elementos más relevantes de segmentación o especialización, pasando también, digamos, por las tipologías de inmuebles, que es otra forma de especialización. Y es allí donde encontramos inmuebles urbanos versus rurales, y dentro de los urbanos, por ejemplo, las diversas tipologías de inmueble en vivienda, por decir algo. Otra parte, digamos, no son inmuebles en viviendas residenciales, sino inmuebles comerciales Ujú. o incluso la capa de inmuebles industriales, ¿cierto? Que ya están más ligados al bodegaje y, digamos, a otro tipo de formatos. O el formato, ya digamos, también de inmuebles de alta cuantía, entendiéndose edificios completos, centros comerciales, hospitales, hoteles Así y es. otro tipo de categorización. Y yéndonos un poco más a detalle, pues siendo un poco más creativos, pues ya aparecen otros niveles y otras capas de especialización que tiene que ver con el tipo de cliente o el tipo de usuario. Y hemos conocido, por ejemplo, algunos colegas, inclusive en otros países, que solo trabajan, por ejemplo, con mujeres, solo atienden compradoras o solo atienden, digamos, arrendatarias. También, digamos, en un tema de nivel de nicho y de especialización que hoy es muy valorado. De hecho, lo vemos antes y de alguna forma venimos muy ligados al deporte, pues ibas a un gimnasio de todo y para todos, y pues hoy encontramos gimnasios de mujeres que no reciben, Correcto. digamos hombres, de deportistas de alto rendimiento versus amateurs o incluso gimnasios que no tienen ningún tipo de pesas o de discos Que o son de funcionales. funcionales. O que son esta otra modalidad que se me va el nombre, Ajá. que es con los TRX Ujú. colgados. ¿Cómo es que se llama? No lo Se recuerdo me bien. fue el nombre. Dale En fin. tranquilo. Pero mira que, que empezamos a hablar de especialidades y de segmentación. Ujú. Y tú bien lo mencionabas, Mauro, una bodega. Ujú. O sea,
necesitas el piso reforzado, no reforzado, energía trifásica, no bifásica, Puerta camión. puerta camión, vas a traer una mula, cuál es el rango de maniobra de la mula, necesitas un muelle, una cantidad de cosas. Que si trabajas con Es apartamentos, muy difícil conocerlas y el que lo conozca, pues fantástico, ¿cierto? Tiene más rango de acción, pero su enfoque y su energía, ¿dónde se pone? Entonces, definitivamente, entre más conozco de lo que yo estoy hablando, mejor. Eso va a transmitir más tranquilidad a ese potencial comprador. total. Fortaleciendo esa capacidad de especialización, pues una siguiente etapa obligada, supremamente necesaria, pues es comunicarlo. No basta con que sea un gran especialista, digamos, en fincas, en el sur o en el norte de X lugar, sino también exponerlo al mercado, darlo a conocer. Digamos que hoy tenemos alta potencia en las redes sociales, tema que también tocaremos y profundizaremos en un próximo episodio, y nos permite de alguna manera no solamente ser buenos en ello, ir a los eventos que tienen que ver con ese tipo de productos. Y creo que también lo mencionamos en un episodio, pues si estoy dentro del segmento de fincas productivas, posiblemente me haga mucho sentido ir a congresos sobre agricultura, sobre nuevas formas, digamos, de ganadería, y pues tengo que empezar a conectar mi actividad inmobiliaria con los servicios conexos o con la aplicación o el uso, digamos, de ese tipo de inmuebles. Y a ese nivel de especialización, conectado con exponerlo, con comunicarlo, pues es el posicionamiento. Claro. Tanto si lo hago con otros colegas que dirán, venga hermano, se necesita una finca productiva, le tengo la persona que puede gestionar ese tema, como con los clientes. Ya el usuario empieza y con quien haya tenido transacciones, pues va a empezar a recomendarme, y esa es la gran potencia que genera hoy la Y especialidad. mira lo que estás mencionando de cara, por ejemplo, a las propiedades rurales, Ujú, ¿cierto? Hoy en día está muy de moda los cultivos de marihuana, por ejemplo, que ujú. cada vez hay más productos para salud que provienen de este sembrado. Y es a qué altura requiere, qué temperatura, qué tipo de suelo. O sea, casi que te toca volverte un agrónomo para poder guiar a ese potencial comprador o inversor en ese producto. Y uno diría, no, es que el comprador debería darme toda esa información. Sí, yo no digo que no, porque si él se está metiendo en ese negocio, pues se supone que debe saber de él. Pero si yo le puedo transmitir esa tranquilidad, créeme que vas a tener un cliente de por vida. Totalmente. Se vuelve casi que un acto de responsabilidad la especialización. Cuando un cliente llega con un requerimiento, con una solicitud que excede mi capacidad operativa o la forma, digamos, en la que opero, pues lo más sensato es buscar a ese colega, indagar, digamos, en un gremio, en grupos, en las bases de datos, en internet en general, en redes sociales, cómo puedo ir generando esa atracción. Es un tema que también debatiremos y le generaremos, digamos, el espacio adecuado de la relevancia de construir esas verdaderas redes de operación con otros profesionales, conocer sus especializaciones, y es allí donde toman un montón de relevancia. Un tema que sé que no es muy del gusto de Omar, que a mí me encanta, que son los eventos un poco Ay, sociales sí. o comerciales, porque empiezas, digamos, a conocer ese otro colega, por ejemplo, y Omar lo hace, digamos, también a su manera, que está en República Dominicana, que es especialista en desarrollo de proyectos nuevos, en inmuebles para vivienda turística, y pues ya hay un referente claro que te genera confianza, con el que has venido trabajando, con el que ya se han hecho transacciones, y pues obviamente ya tengo ese, digamos, ese checklist organizado, o sea, ya sé quién hace desarrollo inmobiliario bien hecho en X país, y es esa red, digamos, la que nos va a ir posicionando. De hecho, me quiero atrever a algo en el formato y en el marco, digamos, de este episodio, y es que nos dejen en los comentarios en qué país están y en qué nivel de especialidad se identifican o se O en segmentan, cuál les gustaría por estar si es que ejemplo. de pronto no lo tienes actualmente. Fantástico. Y con lo que tú mencionas, Mauro, mira que es muy interesante porque siempre hemos hablado de las relaciones, de la importancia de las relaciones, de que tú te sientes más cómodo haciendo negocios con un amigo que con un desconocido. Ujú. Y con los colegas pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Ese colega que es especialista en la captación de X o Y tipo de inmuebles, se va a sentir muy tranquilo porque sabe qué tipo de compradores son los que tú gestionas Ujú. y al revés y viceversa. Tú sabes, necesito una bodega, llamo a Carlos. Ujú. Necesito una finca, llamo a Liliana. Ujú. Necesito una propiedad en el sur, llamo a David, qué sé yo, Ujú. ¿cierto? Porque tú vas armando tu propia red de colegas, de contactos basados en la especialidad.
Entonces es muy importante en mi concepto y muy relevante porque para mí nos facilita la gestión comercial a todos. Excelente. Y quiero añadir una tercera capa a eso que ahorita le añadí a la comunicación. Entonces, primer elemento, un nivel de especialización determinado, ¿cierto? Que incluso hay cierta variación y cierta incertidumbre en etapas iniciales, donde uno dice, pero si es este nicho, pero si es esta zona, pero si es esta tipología, y hay muchas dudas porque inclusive viene la vida a validar si realmente estás concentrado y si realmente lo quieres hacer, pero definido ese tema, esa siguiente etapa o ese siguiente paso es la comunicación. Y un tercer elemento, una tercera capa que también obviamente se pone sobre la conversación y sobre el diálogo, tiene que ver con generar información de valor para ese nivel de especialización. Si algo te ratifica como especialista, como experimentado desarrollador o gestor, digamos, de ese tipo de producto de especialización definida, es el nivel de información y la profundidad que empiezas a generar. Y allí tienen mucho sentido los blogs o las publicaciones en redes sociales de texto largo o inclusive los videos formativos donde empiezas a transmitir. Y quiero, digamos, poner un ejemplo básico. Soy especialista en inmuebles para renta en X barrio, zona o sector, digamos, de alguna ciudad y hablar a detalle sobre la documentación necesaria para un arrendatario tomar el inmueble, las responsabilidades que tienes como arrendatario, que no puedes dejar dañado, tirado, mal gestionado, hablar, digamos, de las diferentes edificaciones o propiedades donde arriendas, cuáles son sus manuales de convivencia, cómo, digamos, y tener el webinar, el texto, donde empiezas a explicar qué no es permitido, hasta qué horas se puede, digamos, si estás en algún evento social o reunión familiar, generar algo de ruido, el tema del manejo de las mascotas, o sea, cuando empiezas ya a llegar a ese nivel de detalle, pues eso te da mucha más fortaleza y el mercado te entiende más conocedor y más capaz. Y es ese mismo círculo de fortalecimiento que no harías si estás haciendo de todo. O sea, la verdad no sacarías el tiempo y no tendrías la energía para desplegar esto de lo que estamos hablando si también tienes fincas, bodegas, edificios, hospitales, lotes en el cementerio. Entonces todos los elementos, digamos, de especialización pues generan esa Sí, concentración. claro, Mauro. Imagínate que tú tengas una propiedad, una casalote, Ujú, ¿cierto? Y tú dices, no, esta propiedad es para un desarrollador, para un constructor. Y tú comienzas a llamar constructoras, 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 vea, le ofrezco una casa en tal lado, vea, le ofrezco una casa. ¿Qué porcentaje de esas constructoras realmente van a ir a visitar el inmueble? ujú. Yo creo que muy De pocas, acuerdo. ¿cierto? Si tú preparas una ficha antes de contactar esa base de datos que ya creaste, tú preparas una ficha y en esa ficha dice, la norma de esta propiedad dice que puedes construir 14 pisos. Ujú. Si construyes 14 pisos, puedes construir el 60% en planta, lo que significa que vas a construir 4 apartamentos de 80 metros cuadrados por piso. Y en un futuro vas a poder vender a X valor por metro cuadrado. Yo te estoy ofreciendo esta propiedad en tanto dinero y yo sé que para ti es rentable si me adquieres esta propiedad al menos en un 20% como máximo del valor De las total en ventas. ventas del proyecto. Ujú. Ya captaste la atención, De acuerdo. porque ya no solo estás ofreciendo una propiedad, ya le estás abriendo la mente a ese constructor de que hay un negocio para su empresa y la comunicación va a ser totalmente diferente. Total. Y ese tipo de ejemplos hace que inclusive muchos asesores o incluso consultores puedan quemarse en algunas etapas, puedan quedar mal con algunos clientes, porque muchas veces ese ímpetu o ese deseo de hacer bien las cosas o de conectar con el cliente o de ofrecer el servicio, pues les excede. También conocemos muchos colegas y profesionales que dicen, no es mi producto, no es mi segmento, no lo puedo tramitar, te puedo recomendar con alguien o búscate esta otra persona. Y es de esa responsabilidad, de esa certeza, de ese profesionalismo, pues que nos empezamos a segmentar realmente en la industria y que empezamos a generar el posicionamiento que tan requerido es hoy y esa fuente, digamos, recurrente de negocios, porque sabemos que la industria inmobiliaria sigue en evolución, en crecimiento, en desarrollo, y pues a mayor enfoque y a mayor concentración en esa capacidad operativa, pues muchos mejores resultados. Claro que sí, Mauro. Y también un mensaje para esos colegas que están
están comenzando su carrera, que nos deben estar escuchando y decir, no, yo sí estoy pues en la inmunda porque no sé ni para dónde mirar ni en qué enfocarme. No. A todos nosotros nos toca explorar las diferentes áreas, los diferentes segmentos para después decir, este es mi disfrute, para este tengo talento, para este tengo conocimiento, esto es en donde realmente me quiero especializar. Todo es un proceso, un paso a paso. Cuando hablamos de especialidad es porque se supone que ya llevas al menos un mínimo de tiempo operando donde ya puedes identificar en qué producto te pones, en qué tipo de segmento te haces. En mi caso particular, yo entendí que para mí los arriendos no son. Y Ujú. sí, yo creo que se han dado cuenta que cuando hablamos de arrendamiento, yo le tiro la palabra a Mauricio porque él es más especialista que yo. Es algo que a mí definitivamente no me fluye, Ujú. y prefiero no enfocarme. Cuando alguien me habla de un arriendo de una oficina, de un local o X o Y, yo prefiero referirlo a un colega que sé que sí se dedica a ello y sé que le va a entregar muy buen servicio. Entonces no te preocupes si hoy no tienes una especialidad. No se trata tampoco de preocuparse porque entonces estás perdiendo tiempo. No, al contrario, analiza cuál es tu disfrute para que puedas poner el foco de manera más objetiva en algo que realmente te sea más rentable. Así es. Muchas personas también imaginan, y Omar lo ha mencionado en algunos episodios, que el elixir o la cereza del pastel se vuelven inmuebles luxury, como si fuera, digamos, una graduación dentro de la operación, la capacidad inmobiliaria, pero digamos que la especialización casi que cubre esas mismas expectativas o esos mismos anhelos dentro de la carrera, dentro del despliegue inmobiliario. Cuando se encuentra ese goce y ese disfrute por ese tipo de inmueble o esa zona o ese tipo de clientes, incluso ahí también haciendo la cuña, me he venido especializando en toda la parte de gestión de inmuebles de inversión, o sea, todo lo que sean, digamos, productos de inversión, desde su adquisición, sus modelos y su gestión operativa, pues cuando ya está eso allí, básicamente te jalona y empieza a fluir y se empieza a volver, digamos, una dinámica bien interesante. Entonces, atravesar, como juiciosamente lo decía Omar, ese reto inicial como de encontrar esa ancla o ese lugar, se vuelve relevante y ya lo demás te potencia mucho más a mayor juicio, más constancia y más especialización general. Yo creo que en los diferentes episodios hemos dejado unos insumos interesantes, análisis de mercado, gestión de bases de datos, planificación de trabajo, planear el día a día, una serie de herramientas que les pueden servir para ir organizando su trabajo y ser más productivos. Acá lo que estamos buscando es volvernos más profesionales y por ende más productivos, que realmente nuestro tiempo si lo invirtamos donde debe estar, que no hagamos esfuerzos que no nos van a generar ninguna retribución, en este caso económica, porque al final, pues para eso es que estamos trabajando. Ujú. No trabajamos para que nos vean o para vernos muy lindos pues en redes sociales sacando un video. No, trabajamos y hacemos todo lo que hacemos para tener más transacciones, para generar más ingresos y para tener una vida financiera mucho más estable. En ese orden de ideas, Mauro, ¿qué nos puedes decir como para que vayamos recogiendo el episodio de hoy y también para que vayamos cerrando? Excelente. Nos gustaría mucho también recibir esas especializaciones que lo mencionamos hace un momento, en qué áreas y en qué elementos, digamos, se encuentran. Nos gustaría también sorprendernos porque sabemos que hay personas que han encontrado nichos. Ahorita que me salió hoy un pequeño chistecillo, pero conocí una persona que conocía de los lugares, de los cementerios, de los lugares, digamos, donde las personas obviamente terminan allí su proceso de vida y conocía a detalle dónde había disponibilidad de terrenos, lotes, digamos, dentro de estos espacios, conocía a los proveedores, digamos, para manejar y yo de alguna forma en su momento no lo consideraba un negocio tan inmobiliario, pero tiene todas las características del negocio. Entonces, nos gustaría mucho que nos escriban, nos dejen allí, digamos, en los comentarios cuáles son esos niveles de especialización. Como bien decía Omar, aún si hoy no se tiene claro cuál sería el que se sueña se especializa, nos llamaba mucho la atención en algún momento en entrenamiento que veíamos un destacado consultor en Estados Unidos que resaltaba, por ejemplo, la altura de los penthouse que comercializaba, con inclusive llevó una vez un malabarista y un Trapecistas. trapecista y lo colgó del techo.
O sea, todo el despliegue que se puede hacer cuando hay especialización, cuando hay pasión y actividad. Entonces, pues con eso quería cerrar, Omar, ahí también el episodio. No, fantástico, Mauro. Y a ustedes espero nos dejen su comentario, el me gusta, se inscriban al canal si aún no lo han hecho, eso no les vale nada, es un clic y ya. Y a nosotros eso nos sirve muchísimo porque el algoritmo también lo va reconociendo y lo va transmitiendo a más personas y pues la otra cultura se va volviendo cada vez más fuerte. Invitarlos a que vean los episodios anteriores si aún no los han visto y por supuesto que sigan disfrutando de esto que se llama La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Artlist.io